¿Cómo estamos, familia? Bendecidos, prosperados y en victoria. Qué bueno. Es una bendición estar aquí, ver a todos. Mira, everybody looks great. Que los bendiga. Vamos a empezar. ¿Por qué no oramos y empezamos de un solo? Okay. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como familia. Somos familia y gracias por esta familia. Gracias porque nos das oportunidad de aprender, de madurar en nuestra vida cristiana. Gracias porque nos dejas hacerlo juntos con esta familia. Ya sabemos que tú tienes un propósito, Señor, y tu propósito seguirá siendo cumplida el día de hoy, en esta tarde. Dice a toda la honra y toda la gloria. Y todos decimos, amén. Ok, fíjense que vi un video y les quiero enseñar aquí. No sé si les ha pasado alguna situación similar cuando vienen corriendo tarde a la iglesia. A ver si les ha pasado. Mira nada más, míralo. Volume. ¡Está en rojo! ¡Avanza, papá, avanza! ¡Está en rojo! De plata está en rojo, avánzale, papá. Te reprendo. Espíritu de caracol lento. Voy a llegar tarde al culto, apúrate, pues. Apúrate. Ay, es el pastor. Es el pastor. Dios lo bendiga, pastor, Dios lo bendiga. ¿Les ha pasado? No. Dice que nosotros acabamos de terminar nuestra serie sobre la fe en Dios. Durante esta serie nosotros aprendimos sobre la fe perseverante, de vivir una vida por revelación, aprendimos cómo desarrollar nuestra fe, de la respuesta de la fe y también de la prueba de la fe. Fue lo que Leonel habló la semana pasada. Creo que nos dio mucho contenido para hablar durante nuestras iglesias en el hogar. Fue de mucha bendición. Ahora ya concluimos esa serie y el día de hoy empezamos una serie nueva. Y esa serie se llama La Doctrina de Bautismos. Ahora quiero leer algo aquí. Perdónenme. En Hebreos 6, de 1 al 2, dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces hemos estado hablando sobre fundamentos de la vida cristiana y de nuevo este versículo nos habla del fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Nosotros ya hablamos sobre eso. De la fe en Dios, acabamos de concluir esa serie. Del bautismo, y eso es lo que vamos a empezar en esta tarde. Ahora, quiero notar que en este pasaje la palabra bautismos está en plural. Ahora, creo que la mayoría de nosotros cuando pensamos de bautismos, de ser bautizados, pensamos en ser bautizado en agua. Y creo que la mayoría de cristianos aún pensamos en simplemente ese bautismo. Pero el Nuevo Testamento menciona varios bautismos, de los cuales nosotros en esta serie vamos a tratar de los siguientes. Vamos a hablar del bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre esos tres. Ahora, en las lecciones, en los domingos siguientes, vamos a estar dando una mirada más profunda a cada uno de esos bautismos. Pero como inicio a esta serie, el día de hoy vamos a darle un resumen breve a cada uno de estos bautismos. Y quiero empezar nuestro tiempo en esta tarde con una definición sobre el bautismo. Entonces, el bautismo lo vamos a definir como el acto mediante el cual una persona es sumergida totalmente dentro de un elemento, sea este agua, el cuerpo de Cristo o el Espíritu Santo. Si lo ejemplificamos con el mandato de Jesucristo de ir y bautizar a los que crean, ese es el proceso de inmersión, de sumersión y emersión del creyente en las aguas.
De nuevo, ese es el tipo de bautismo creo que nosotros pensamos, del cual nosotros pensamos cuando alguien menciona la palabra bautismo. Otro ejemplo sería la costumbre antigua de teñir telas. Había una tela de un color que era totalmente sumergida dentro de un tinte de otro color. Y la tela sumergida adquiría completamente el color del tinte en el que fue sumergida. Entonces aquí vemos una tela de color amarillo y la sumergen dentro de una tinta de color rojo y empieza a adquirir ese color. Ahora, esta inmersión total en nuestras vidas es el bautismo bíblico. En la regeneración somos bautizados totalmente sumergidos en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros somos bautizados en agua, cuando somos bautizados en agua, somos completamente sumergidos por el agua. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos completamente, totalmente sumergidos en el Espíritu Santo. Y los bautismos implican siempre una inmersión completa y total. Entonces, quiero, antes de ya hablar de esos 3 diferentes tipos de bautismos, vamos a ver que los bautismos cada uno de los bautismos tiene el mismo elemento. Tienen un elemento ahí en la izquierda en el que estamos siendo bautizados. Luego también tienen condiciones y esos son los requisitos de los que van a ser bautizados. También tienen un propósito. ¿Por qué vamos a ser bautizados? ¿Cuál es la razón que nosotros vamos a ser bautizados? También tienen un bautizador, la persona que va a bautizar, y también tiene un candidato a bautizar. Ese típicamente es el creyente. Ahora, el día de hoy, cuando llegaron a la iglesia, nuestros maravillosos ujieres les repartieron una media hoja de papel. Si lo tienes, lo puedes agarrar. Si no tienes, levanta la mano y te lo traen. Okay. Fueron a los que llegaron temprano, por eso. Si me ayudan, gracias. Y es una tabla, esta hoja de papel, en esta hoja de papel encontrarás un cuadro sinóptico en blanco de los 3 diferentes tipos de bautismos en cada fila, junto con los diversos tipos de elementos en cada columna sucesiva. Y a medida que avancemos en nuestro mensaje hoy, lo vamos a completar. Y mi esperanza es que eso te sirva para ayudarte a orientarte a medida que avancemos con esta gran nueva serie sobre la doctrina de bautismos. ¿Alguien más les falta? Aquí a la derecha. Todavía no lo vamos a llenar, entonces no se preocupen. Ahí les viene. Vamos a empezar con el bautismo en el cuerpo de Cristo. Okay, este bautismo sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, al cumplir las condiciones del arrepentimiento de obras muertas y pecado. En otras palabras, es el momento cuando nosotros respondemos al llamado, alzamos nuestra mano y nos arrepentimos. Eso pudo haber pasado en la iglesia, pudo haber pasado en la casa de un amigo, pudo haber pasado aún en la calle, en el trabajo, donde sea. Pero es cuando tú respondes a esa llamada y aceptas al Señor, te arrepientes de una manera genuina y aceptas a Jesucristo en tu vida. Es el momento en que nosotros somos lavados de todo pecado, el momento en que somos hechos nuevas criaturas para vivir y servir a Dios. Ahora, el propósito es que experimentemos la regeneración. Es decir, el Espíritu Santo comienza el proceso de santificación, cambia nuestra mente y nuestro corazón y hace posible que nosotros podamos vivir y responder a Dios en fe y empezamos a vivir de acuerdo con su propósito y verdad en nuestras vidas. A un otro propósito, por medio de este proceso del bautismo en el cuerpo de Cristo, es que pasemos a ser parte de la familia de Dios.
que pasemos a ser parte de la iglesia. Ahora, el que nos bautiza, ¿quién es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo? Y que nos bautiza en el cuerpo de Cristo, el que nos hace parte de la familia de Dios, es el Espíritu Santo. Y eso no solo lo digo yo, sino veamos la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Vemos eso, ¿verdad? Todos fueron bautizados en un solo cuerpo. Ese es el primer bautismo que estamos hablando, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Aquí está la tabla. Yo sé que estaban escribiendo unos ahí, pero aquí es como resumen para que todos tengamos la misma respuesta, ¿ok? Entonces, en cada fila está el diferente tipo de bautismo y en las columnas sucesivas están los diferentes elementos. Entonces, en la primera fila de cuerpo de Cristo, la condición, el requisito para poder ser bautizado es el arrepentimiento. ¿Okay? ¿Quién es el que nos bautiza? El Espíritu Santo. Y el propósito es la regeneración y ser parte de la iglesia. Y como referencia, en esa última columna hay unos versículos que les pueden ayudar también en sus estudios. Perdón por haber escrito la palabra incorrectamente. Dice referencia, es referencia. Ok, sigamos entonces. Ahora vamos a ver el segundo bautismo, que es el bautismo en agua. Ahora, el bautismo en agua, definido en el sentido más básico, es el acto mediante cual una persona es sumergida totalmente dentro del agua. Ahora, aquí tenemos un video de una persona que no quiso ser sumergida totalmente, completamente. Miremos. Creo que el otro, entonces el pastor o ese es el que tenía que ser bautizado también, ¿verdad? Ahora, ese es un ejemplo de alguien que no quería ser bautizado completamente, ¿verdad? Pero aquí hay otro, un niño que estaba tan emocionado de ser bautizado. This morning, who have accepted Christ as his Savior and as his Lord, and he will demonstrate his faith in the Lord Jesus Christ by willingly being baptized this morning. He's been waiting on this day a long time. And so, Jordan, upon the profession of your faith in the Lord Jesus Christ, I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Go, Jordan! Qué tierno los niños, ¿verdad? Mira, ahora esto sí es muy importante. Este tipo de bautismo debe suceder después que creemos en Cristo. Es muy importante. Debe suceder después que creemos en Cristo. Cuando nosotros examinamos todas las escrituras respecto al bautismo en agua, encontramos que este es el bautismo del creyente. Es para aquellos que ya han puesto su fe en Jesús y los que lo siguen. Por lo tanto, primero debemos arrepentirnos, es decir, primero debemos ser bautizados en el cuerpo de Cristo y ya que somos creyentes, ya que somos cristianos, ahora debemos bautizarnos en agua. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Eso es primero en orden. Debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y después, luego,
ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. De nuevo, este bautismo en agua ocurre después de haber aceptado a Jesús en tu corazón, después de ser creyente, después de ya ser cristiano. Y ahora, ¿cuál es el propósito de ser bautizado en agua? En Romanos 6, del 3 al 6, dice: ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Dios para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Si estás agradecido con Dios por eso, ¿por qué no le das un aplauso y gracias a Dios? Amén. Entonces, el propósito del bautismo en agua es que nos identifiquemos con la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús. Ahora, dado que este tipo de bautismo tiene tanto significado y que solo se puede hacer por alguien que ya es creyente, es importante señalar o resaltar que no es para los que no han creído, ni para niños que no tienen conciencia de su pecado y de su necesidad de salvación, ni es para los bebés, de nuevo porque no tienen conciencia de su pecado y no tienen conciencia de su necesidad de un Salvador. Aquí está la tabla, ¿por qué no la llenamos? Vamos ahora a la segunda fila sobre el bautismo en agua. La condición, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es el requisito? Es creer. ¿Quién es el que nos bautiza? Es una persona. Un líder en la iglesia, alguien que ya es maduro, es una persona. ¿Cuál es el propósito? Identificación. Identificación con la muerte de Jesús, su sepultura y resurrección. Okay. Y de último, y lo bueno, familia, es de que, como les dije, en las semanas que vienen, vamos a dar unas lecciones más detalladas de cada uno de estos bautismos y vamos a recibir mucha más información y creo que va a ser de bendición para nuestras vidas. No solo es, teología, pero es algo que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Aún puede ser que estás hablando con alguien en el trabajo, en la escuela y quieres que ellos acepten a Jesús, pero ahora sabes que antes de ser bautizados en agua, primero tienen que aceptar a Jesús. Ese es el orden correcto. Entonces nos ayuda a nosotros no solo a tener ese conocimiento, sino también a poder ayudarles a otros o aún examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué parte de esa jornada estamos? Ok, de último vamos a ver al bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo es la dotación de Dios por medio de la cual capacita a cada creyente para ser una extensión de Jesucristo aquí en la tierra. En la Biblia vemos hermosos ejemplos de cuando los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo. Fueron completamente sumergidos en el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo, y vemos también en la Biblia cómo el Espíritu Santo se manifestó instantáneamente en sus vidas. En Hechos capítulo 2, de versículos 1 al 4, leemos sobre el día de Pentecostés y dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso
que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo apareció, a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahora, ¿quién es el que nos bautiza en el Espíritu Santo? Ya aprendimos que el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. El que nos bautiza en agua es una persona. Ahora, ¿quién es el que nos bautiza en el Espíritu Santo? Inteligentes y sabios son todos ustedes. Me gusta. Leemos. Lucas capítulo 3, versículo 16. Dice, Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí. ¿De quién está hablando? De Jesús, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él, ¿quién? Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, como el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo sucede después de la salvación, después de poner tu confianza en Cristo. Entonces, primero debes arrepentirte, creer en Dios y aceptarlo. Primero tienes que ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, después de haber aceptado a Cristo, después de haber sido bautizado en el cuerpo de Cristo, no hay necesariamente un orden específico en que sucede en el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Puede uno ocurrir antes del otro. Y cuando hablemos sobre esos bautismos, vamos a leer ciertos versículos y vamos a ver que eso ocurre en diferente orden. A veces son bautizados en agua primero y después bautizados en el Espíritu Santo. En otras ocasiones, los creyentes en el Nuevo Testamento recibieron el Espíritu Santo primero antes de ser bautizados en agua. Pero siempre, primero tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que ser bautizado en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el propósito de ser bautizados en el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 1, del versículo 4 al 5, y también vamos a ver el versículo 8, dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Está hablando Jesús. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán testigos. Y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Recibirán qué? ¿Qué? Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, ¿recibiremos qué? Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y serán mis testigos. Recibiremos poder y seremos testigos para Dios. Ese es el propósito de ser bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, de nuevo, esta información está buena para nosotros, le podemos explicar a otros, podemos enseñarles a otros, pero creo que lo más importante es que nosotros podemos reflexionar en nuestras propias vidas. ¿Se ha manifestado el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Somos testigos? ¿Hay un otro nivel? ¿Hay algo más que quiere Dios darnos y quiere equiparnos con más poder? Y es bonito porque de nuevo podemos decir, Dios, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Queremos ser bautizados en el Espíritu? ¿Queremos recibir el Espíritu Santo? ¿Queremos que el Espíritu Santo se mueva y se manifieste de una manera real en nuestras vidas? El propósito es que Dios nos va a equipar y nos va a dar poder y vamos a ser testigos. No solo en nuestra área aquí local, pero ¿qué es lo que dice? Hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ok. Llenemos esa última fila. Estamos hablando ahora del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. La condición, que es el requisito para ser bautizado, es ser creyente. ¿Quién es el que nos bautiza?
Jesús, perfecto. Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito? Recibir poder y ser testigos. Ujú. Familia, estamos muy emocionados. Vamos a tener una pausa breve la próxima semana, como va a ser el día de la resurrección, el día que lo celebramos. Como dijo Leonel, junto a millones de otras personas en la tierra, en el mundo. Pero después de eso vamos a seguir con nuestra serie de los bautismos. Estamos muy emocionados porque de nuevo creo que es buena información. Pero no solo es información para tener y estudiar, sino que es información y sabiduría y lo que Dios nos quiere dar a nosotros para seguir transformando nuestra vida, para que nosotros sigamos madurando, para que nosotros sigamos creciendo en nuestra vida cristiana. Entonces, estamos muy emocionados. Va a ser una información de nuevo que va a ser bendición para todos nosotros. Que Dios los bendiga. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y con eso vamos a terminar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por esta tarde? Señor, gracias por ese tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de estar juntos, de crecer, de caminar juntos, de escuchar de ti. En esta tarde, Señor, todavía falta el resto de este domingo y te damos gracias porque nos das un fin de semana, porque nos das trabajo, nos das familia, Señor, nos das proyectos, nos das tantas cosas, Señor, pero nos das aún el tiempo de poder venir a tu casa junto a los de nuestra familia y no solo hacerlo por una religión, sino hacerlo porque nosotros queremos más de ti, porque queremos tener una relación contigo, porque queremos animar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas para seguir creciendo y buscarte a ti. Gracias por ese tiempo, gracias por esta familia, gracias por tu palabra que nos has dado, por la cual nosotros podemos escuchar tu voz cada día, en la mañana, por la tarde, por la noche. Te pido, Señor, que en esta semana tú tengas un encuentro con cada persona que está aquí. Te pido que tú guardes y protejas y bendigas, Señor, a las familias de cada persona, a todas las familias representadas aquí en esta tarde. Te pedimos, Señor, por sanidad donde es necesario. Te pedimos, Señor, no solo sanidad físico, pero mental, emocional, espiritual. Te pedimos si hay necesidad de trabajo, si hay necesidad de negocio, que tú traigas, Señor, tu mano poderosa y proveas, Señor. Si hay necesidad de protección en una situación, que tú proveas protección. Tú eres el Dios que nosotros leemos en tu palabra de todas esas cosas maravillosas que tú hiciste en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Tú eres ese mismo Dios hoy. Y esos milagros, esos cambios en nuestras vidas, creemos que tú tienes poder para hacer todo. Gracias por dejarnos ser parte de tu familia. Gracias por aceptarnos. Gracias por no solo adoptarnos, sino hacernos hijos tuyos de una manera real, verdadera y sin excepción. Gracias porque nuestra identidad la encontramos en ti, Señor. Nosotros somos quien tú dices que nosotros somos, no lo que dice el mundo. Nosotros somos tus hijos. Gracias por darnos entrada a tu familia. Gracias por hacerte accesible a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te enviamos, Espíritu Santo, con cada persona que está aquí. Durante esta semana, Espíritu Santo, te pido que tú toques nuestros corazones. No queremos religión, Espíritu Santo, sino queremos una relación contigo. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos en esta tarde y te reconocemos como Dios, como omnipotente,
como amoroso. Gracias. En tu nombre oramos. Todos decimos amén. Que Dios los bendiga, familia. Fue una bendición verlos. Ahora pasemos un tiempo juntos en convivio, con amor. Que Dios los bendiga.